¿qué tal, amigas? Bienvenidos a este episodio. ¿Consideras que todos los temas relacionados a la sexualidad son temas tabú? ¿Qué crees tú? El día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo que nos va a ayudar a poder resolver todas las dudas que tenemos respecto a este tema. Bienvenido a Ignacio Vidal. Buenas tardes, bienvenido Ignacio. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto de que tú estés con nosotras. Estoy muy bien, gracias a Dios, contenta y agradecida de encontrarnos un sábado más para compartir otro tema de interés común con el fin de ir construyendo un poco más en esta sociedad que tanto necesita que aportemos nuestro granito de arena para ir creciendo juntos en cosas positivas y de beneficio para la vida. Hoy estamos extrañando a Majo también, a quien le mandamos saludos especiales, y pues quiero contarles que, como decía Marisol, tenemos la dicha de contar hoy con la presencia de Ignacio, que es psicólogo, es sexólogo y es terapeuta de parejas, pero también brinda consultas personales, ¿verdad? No solo de parejas, sino individuales también. Así que pues entremos en materia. Ignacio, bienvenido. Si fueras tan amable, por favor, de contarnos tu trayectoria. Contanos quién es Ignacio Vidal. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, de verdad estoy muy contento, de verdad muy agradecido. Se siente muy bonita vibra acá, me siento muy cómodo y un poco de libros, ¿sí? Sí, hay que tener cuidado. Pero hay buena vibra. Sí, buena vibra, la buena vibra, el calorcito se siente muy cómodo, la verdad. Y bueno, entrando ya un poquito en materia, como muy bien tú dijiste, ¿verdad? Me dedico mucho como promotor de salud mental, ¿verdad? Desde mi profesión como psicólogo. Soy psicólogo educativo, realmente a mí me ha interesado más el área educativa como tal porque, no sé, siempre me ha gustado trabajar con niños, con adolescentes, asesorar, ¿verdad? Más que brindar terapia, me gusta más brindar asesoría. Yo creo que las personas al final buscan ese acercamiento y la terapia, al final de cuentas, si bien tiene su mérito, que sí es bastante remarcable, ¿verdad? Y la trascendencia que tiene, yo creo que la parte educativa también tiene su valor, ¿verdad? Porque al final las personas buscan un consejo, ¿verdad? Un consejo que en terapia no se puede dar. Entonces, brindar una asesoría, brindar un proceso de consejería, al final a las personas también le ayudan. Tanto así que en sexología estoy certificado como sexólogo educador, ¿verdad? Entonces, busco la oportunidad para promover esta ciencia como tal, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hablar de sexo no es fácil. ¿Sí? Es un tema tabú. Es un tema tabú. Pero ignorarlo no significa que no exista. Y tampoco es fácil. No, por supuesto. Tampoco es fácil porque es parte de nuestro instinto, es parte de nuestro ser, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena tomar en cuenta todas estas situaciones que están alrededor del sexo como tal, de la sexualidad, que involucra diferentes características, no solo físicas, sino que también emocionales y sociales. Entonces, esto amerita un estudio, ¿verdad? Amerita un estudio objetivo, centrado, cuantitativo hasta cierto punto, ¿verdad? Sin dejar por un lado que estamos hablando de personas. Entonces, cada persona vive su sexualidad de manera diferente, de manera adecuada y contextualizada, y no podemos olvidar que vivimos en Guatemala. Entonces, al vivir en Guatemala, hay un aporte cultural. Histórico, cultural, político, económico, ¿verdad? Que obviamente que va a incidir, ¿verdad? Que va a incidir exactamente en este tema que ya de por sí es polémico, ya de por sí es incómodo. Entonces, realmente como profesional en el área de sexología, hay profesionales dedicados a esta área aquí en Guatemala, muy poco conocidos porque no hay una universidad que aporte al 100% al estudio de la sexología como tal. Hasta el momento tengo conocimiento de UPANA, ¿verdad? Que es una universidad que promueve esta carrera como tal, ¿verdad? Pero fuera de eso hay otros estudios diplomados, ¿verdad? Pero una profesionalización, la gente busca irse al extranjero. Para buscar una... Entonces, eso cabe mencionarlo. Yo me he certificado como sexólogo en el extranjero. Si no es algo que hice aquí en Guatemala. ¿En dónde? ¿En qué país? En México. Qué bueno. México,
exponente maravilloso en el área de la sexología. Sí, tiene varias instituciones que promueven, ¿verdad?, el estudio de la sexología como tal, tanto en el área terapéutica como en el área educativa. Claro. Entonces, ¿Y qué áreas o qué es en sí lo que aborda la sexología? sí, pues muy bien, la sexología específicamente aborda cualquier área relacionada con la sexualidad. Valdría la pena entonces definir la sexualidad, ¿verdad?, como esa esfera, ¿verdad?, del individuo que se expresa en cada una de sus dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando que las personas, ¿verdad?, dentro de su sexualidad reproduce características físicas, ¿verdad? Los genitales, las hormonas, las relaciones sexogenitales como tal, la fecundación, el tener hijos. Para los adolescentes, ¿verdad?, y su pubertad y el desarrollo de estas hormonas están en un plano físico, ¿verdad? El problema aquí es que las personas piensan en sexo y piensan en algo físico. Ajá. Y ya, de ahí quedó, ¿verdad? Y ahí se bloquean, o nos bloqueamos, porque te mencionan, hablemos de sexo, entonces ya te incomodas. Algo genital. Y Porque ahí ya. exacto, Solo porque no hay no una es. cultura del conocimiento y profundizar en el tema. Definitivamente. Entonces, es aquí donde las personas oyen la palabra pene, oyen la palabra vulva y se alarman. Y como me gusta hablar con los estudiantes cuando facilito este tipo de talleres, yo les digo, pene y vulva es como decir nariz. O sea, ¿quién se va a avergonzar de decir nariz? ¿Quién se va a avergonzar de decir pelo? ¿Quién se va a avergonzar de decir pies? Entonces, ahí sí que las partes por su nombre, ¿verdad? Las partes por su nombre. Eso entonces es importante reconocer y valorar, ¿verdad?, nuestro cuerpo como tal. Entonces, la sexualidad como primer componente, podemos hablar de esta esfera biológica, ¿verdad?, que dentro de su cuidado o mal cuidado, ¿verdad?, hay consecuencias que podemos ver también a nivel físico como tal. Y ya sí, pongamos ahorita, ¿cuál es el motivo de consulta que más te buscan? O sea, ¿cuáles en sí los problemas más comunes a nivel de consulta para un sexólogo? Para un sexólogo. Miren, a la orden del día están las disfunciones sexuales. Sí, esta es probablemente la principal. Como un tema clínico, ¿verdad? Las personas pueden padecer una disfunción sexual, pero les da miedo compartirlo, ¿verdad? Por ejemplo, una disfunción eréctil, ¿verdad? En consulta, ¿verdad?, dentro del ego del hombre es difícil hablar de su miembro como tal, ¿verdad? Hablar del pene como tal ya es un reto para el hombre y sentirse vulnerable, ¿verdad?, dentro de su funcionalidad, dentro de su tamaño, dentro de todo lo que implica el pene, ¿verdad? Hablar de una disfunción sexual dentro de consulta para mí ha sido impresionante porque dentro de esa tranquilidad, ¿verdad?, de hablar con una persona que le va a entender y no le va a juzgar y no se va a burlar, Y es tema del día a día. es tema del día a día. Claro, Sí, claro. disfunciones sexuales como la disfunción eréctil, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, la disfunción que más he escuchado, ¿verdad?, o que más se ha tratado en consulta es el vaginismo, ¿verdad?, que es ese dolor extremo, ¿verdad? Podría ser una resequedad vaginal, podría ser por un trauma, ¿verdad?, por una inseguridad en el cual la mujer tensa las paredes de su vagina y siente un dolor, ¿verdad?, ese dolor que no le permite tener una penetración satisfactoria. Sí. Puede ser también la sensación de rechazo hacia cierta persona que Sí. provoque algo como eso. Sí, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de una asociación, ¿verdad?, desde el inconsciente, Claro. ¿verdad? Sí, porque no todo va a ser físico, ¿verdad? Ujú. Tiene que ver mucho, creo yo, lo emocional y lo que está inconsciente. Sí. ¿verdad? Sí, lo que nos lleva también a este componente mental de la sexualidad, ¿verdad? Este componente mental que no limita la sexualidad solo a un genital, sino a tu cerebro, ¿verdad?, a tu mente, en considerarte hombre o mujer, por ejemplo, en considerarte dentro de tus gustos, dentro de tus orientación, ¿verdad?, más dicho preferencia, ¿verdad?, que te gusta, si te gusta convivir más con una mujer, convivir más con un hombre, o con ambos, ¿verdad?, y qué tipo de sentimientos puedes llegar a desarrollar, ¿sí? Entonces esa parte mental, ¿verdad?, esa parte cognitiva tiene que ver con la sexualidad. Sí, pues. Definitivamente. Y en términos numéricos, hablando de esto respecto a la pregunta que te hacía Marisol, ¿en qué porcentaje, según tu experiencia, las personas superan este tipo de situaciones? ¿Y qué conlleva el proceso para poder mejorar esa condición? Bueno, específicamente una disfunción sexual, ¿verdad?
como terapeuta tengo el deber primero, al ser un padecimiento físico, de referir. Exactamente, descartar cualquier problema físico. Claro. ¿Sí? Bueno, para hablar un poquito de porcentajes, una de cada 10 personas que tienen una disfunción sexual tiene un origen físico, ¿verdad? Un origen físico, puede ser un trauma, un pelotazo, podría ser, por ejemplo, cualquier proceso hormonal que no esté a su cabalidad, algún desbalance químico en el cerebro que no permita ese equilibrio del placer, ¿verdad? La falta de libido, ¿verdad? Una de cada 10 personas. ¿Sí? Las otras 9, ¿verdad? Ya cuando el doctor dice, bueno, no hay nada, ¿verdad? No hay nada físico que justifique esta disfunción, ya entramos de lleno, ¿verdad? La sesión satisfactoria, ¿verdad? Dependerá del compromiso que tiene la persona, ¿verdad? Dependerá también de las técnicas que tenga el terapeuta. Yo me enfoco bastante hacia lo cognitivo-conductual, ¿verdad? Como una disfunción sexual, yo creo que tenemos que trabajar con metas cortas, ¿verdad? Objetivas que no frustren al paciente, ¿sí? Porque ya al indagar más profundamente problemas de, por ejemplo, un abandono, ¿verdad? Una herida infantil, ¿sí? Ya lleva un tiempo un poco más prolongado tratarlo desde la psicología, ¿verdad? Entonces yo me enfoco en tratar un poco esta parte del trauma, digamos, ¿verdad? Esta parte emocional, pero también le dejo ejercicios al paciente para que vaya poco a poco viendo resultados. ¿Sí? Aquí abusando un poco, ¿verdad?, de la confidencialidad, me he topado, por ejemplo, con pacientes que no pueden ver su cuerpo desnudo, ¿verdad? Entonces desde ahí ese pequeño experimento del va y ven, ¿verdad? Desde el condicionamiento, ¿verdad? Un poquito de una recompensa, de un castigo, de esa experimentación, ¿verdad? La experimentación sensorial también, que es muy importante. Entonces va un poquito más a esas tareas cortas, objetivas, y que el paciente vaya viendo. Entonces a mí me encantaba este paciente decir, que me dijera, hoy dormí desnudo, y me sentí cómodo, porque le decía, aprovechar esa sensación, y el paciente con esta capacidad económica, ¿verdad?, de tener sus sábanas de seda. Qué rico taparse desnudo y taparse con estas tus sábanas que no... Su edredón de piel de hormiga. Sí, o sea, ¿qué nivel? Sí, son experimentos que al final, sin irnos a la morbosidad, ¿verdad? Porque es aquí la línea delgada donde dice, ¿cómo le va a recomendar a alguien que duerma desnudo? No, y hasta por salud, o sea, a nivel de cualquier tipo de infección, o sea, es buenísimo. Y saben que ahorita que tú estabas diciendo eso, me pasaba por la mente cómo va cambiando uno en la vida, que es tema que hemos tocado en otros lives, en otros episodios, pero sí tiene todo el sentido. Porque en lo personal no toda la vida he dormido con un mismo tipo de pijama. Entonces, y que es muy diferente en tu infancia, adolescencia, juventud y adultez. Muy distinto. Y ahorita me hacía ese match, ese clic, porque ese sí es obvio. Porque para empezar, porque somos seres evolutivos, ¿verdad? Desde ahí. Y somos seres adaptables. Y sin darnos cuenta, cada etapa de nuestra vida va transcurriendo de manera que yo inconscientemente me voy adaptando a una nueva yo, ¿verdad? Tú mencionabas lo del niño interior, y qué importante es hacer un abordaje oportuno y saludable con tu niño o con tu niña interior. Yo tengo la dicha de decir que ya he iniciado ese proceso, que no porque los resultados sean lindos y ricos quiere decir que el proceso sea lindo, claro, porque no vamos a romantizar esa parte. O sea, sí conlleva un esfuerzo increíble el abrirte a verte con tus luces y con tus sombras,
abrirte con esa disposición amorosa de verte como sos, pero reconocer que esa luz está dentro de ti y no afuera. Entonces me hizo, pero de verdad como que fuera así, ¡pling! En esa campanita de mi subconsciente tal vez, de decir, sí, es obvio que no voy a usar la misma pijama o el mismo tipo de pijama en cada etapa de mi vida. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Y de la misma forma, hablando en términos de sexualidad, la misma durmiendo sola que durmiendo con una acompañada. Claro. ¿Verdad? O sea, es algo que tan claro que se necesita de tan claro pero que se necesita de un experto para hacerte caer en cuenta de que las cosas cambian y de que nosotros con ese ritmo también vamos cambiando. Definitivamente. Y aquí tocaste un tema muy importante que es otro componente de la sexualidad, que es esa misma construcción social, ¿verdad? Hablar de sexo, ¿verdad? Hablar de sexualidad, que son dos cosas diferentes, no tiene por qué ser un tema tabú, ¿verdad? No tiene por qué, y era lo que les decía al principio, dejar de hablar de sexo a los niños no les va a exonerar de que en algún momento ellos vayan a tener acceso a la información. Correcto. Entonces, como nosotros cultivamos cada una de nuestras esferas, vamos al gimnasio para cuidar nuestro cuerpo, nos alimentamos bien, dormimos nuestras horas, leemos libros de... En teoría. En teoría, ¿verdad? O buscamos o deberíamos, ¿verdad? Nos esforzamos. Sí. En construir. En el camino. Ay, sí, es un reto. Pero como deberíamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuidar esa esfera emocional, trabajar nuestra gestión de emociones, sí. Leer libros de autoayuda, asistir al psicólogo de vez en cuando para tratar algo por ahí, construir relaciones sanas. Aquí estamos cuidando todas nuestras esferas. ¿Por qué no vamos a cuidar la sexualidad? ¿Por qué no vamos a cuidar nuestro sexo? ¿Por qué no vamos a cuidar mi identidad sexual como tal? Porque a mí me da risa los comentarios de no sexualicen a los niños. Desde que nacemos somos seres sexuados, ¿verdad? Ya traemos un material genético que nos determina sexualmente, ¿verdad? Ya traemos un conjunto de hormonas, de un conjunto de células sexuales, de genitales, que ya de por sí nos van a nosotros identificar, ¿verdad? Ese niño de 3 años que se autoexplora y se da cuenta que tiene un pene. Y yo, ¿por qué tengo un pene y tú no? ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa en nuestra cultura? Chuco, no se toque, Sí. ¿verdad? Sí. Claro. Hay un condicionamiento negativo en este. Definitivamente. Entonces, desde ahí existe la construcción y la asociación de que el sexo es chuco, de que el sexo es prohibido, es secreto, No se habla. no se habla, Sí, sí. pero ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? Crecemos alimentando estos traumas emocionales con componentes sexuales que tampoco hemos tratado, desde la ignorancia, desde la desinformación, desde las malas interpretaciones, desde un moralismo innecesario, ¿verdad? O sea, hay cosas que no se pueden moralizar porque son cosas naturales, Claro. ¿sí? O sea, hablar del pene no es ni bueno ni malo, Claro. es hablar del pene, ¿sí? De un órgano común y corriente del ser humano. Exactamente. Entonces, es aquí donde podemos enfocarnos entonces en la necesidad de tener una educación sexual, ¿verdad? Que al final de cuentas, como educador sexual, me gusta abordar la sexualidad desde ahí, Sí. ¿verdad? En dónde estamos parados. Y esto da pie a preguntarte, Ignacio, ¿qué opinión das tú sobre justamente el tema de la educación sexual relacionado a nuestras autoridades educativas en Guatemala? Es un tema complejo, ¿verdad? Voy a responder de una manera corta, voy a ir ampliando mis ideas, pero en resumen, el Ministerio de Educación, al ser el mayor exponente a nivel nacional para la educación reglada y la educación formal, hasta cierto punto ha tratado, ¿verdad?, de solventar esta parte de la educación sexual, ¿verdad? Y tenemos un currículo nacional base, ¿verdad?, para chicos desde preprimaria hasta que se gradúan, que sí busca en ciertos niveles
llegar a socializar el tema de la sexualidad un poquito entre líneas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, una malla curricular o un listado de temas que llevan los chicos de preprimaria y hablan temas de identidad, amar mi cuerpo, conocerme, conocer las partes de mi cuerpo. Entonces las maestras de preprimaria se le ve, por ejemplo, y que sería muy enriquecedor, por ejemplo, que una maestra de preprimaria tenga el dibujo de una niña y un niño, ¿verdad? Y ir coloreando con puntos rojos y puntos verdes qué partes me pueden tocar y qué partes no, ¿verdad? En principio a un niño no se le toca. Y cómo nombrarlas. Sí, cómo nombrarlas. Sí, cómo nombrarlas. Claro. Para poder entender también cuando un niño dé un mensaje de alerta, ¿verdad? Porque hay tantos sobrenombres para las partes reproductoras, tanto de hombres como de mujeres, que muchas veces se puede pasar por desapercibido, que el niño o la niña está queriendo dar un mensaje importante sin saber o sin tener una intención de poner queja, sin una intención de, como decimos aquí, de poner el dedo o incluso de denunciar, simplemente decir es que alguien me tocó o alguien me tocó esta parte, pero hay tantos sobrenombres que muchas veces se puede prestar a pasar eso desapercibido. Sí, la Solo entre paréntesis, esta imagen la pueden buscar en internet como semáforo de partes en un niño que se pueden tocar. Entonces ahí está lo verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Para que, como decíamos, en la educación es lo elemental, pero si no se está cubriendo esta parte, ya entra la familia, que eso es la principal, ¿verdad? Al rescate de todo O debería ser la principal. Debería ser la primera. Ajá, debería ser la primera. Sí, ¿verdad? Pero si no se está, pueden buscarlo y pueden pegarle esta imagen a los niños o incluso hasta en el celular, enseñárselas. Por supuesto, claro. Y la cultura del secreto, ¿verdad? Aquí, o sea, sí, entre papás sí. e hijos no hay secretos, ¿verdad? Entonces, aquí no se vale que le estés guardando el secreto al tío, al vecino, a tu mejor amiga. Entonces, como niños, ¿verdad? Al final, nosotros tenemos que instruirlos y guiarlos para tener ellos ese espacio seguro, ese espacio de confianza donde yo no te voy a regañar, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a poner en duda lo que me estás diciendo. Entonces, desde ahí es donde los papás, ¿verdad? Como primer contacto que deben de tener los niños con estos temas, ¿verdad? Busquen en primer lugar nombrar las partes por su nombre. Como muy bien dijiste, es importante ya dejar en el olvido la palomita, el panito, la pipiriche, el no sé qué. La galleta. He oído, miren aquí, El pilín. el pilín, la mantequilla, he oído la mantequilla, la mariposa, la cuca, un montón, ¿sí? Que hasta llegan a ese nivel de vulgaridad, ¿verdad? Pues sí, vulva es vulva, ¿verdad? No hay pierde. No hay pierde. Sí, entonces, por eso son palabras que están en el diccionario, por eso son palabras que tienen su nombre como tal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de las partes de su cuerpo, que el cuidado, ¿verdad? El semáforo es importantísimo. En principio a un niño se le tiene que decir, mira, pero es que ni la cabeza. En principio un desconocido no te debería tocar ni la cabeza, ¿verdad? Sí, ni el hombro, ni nada. Pero y entonces, obviamente, ya dentro de esto, saber muy bien, y la cruda realidad, ¿verdad? Que en Guatemala, más del 50% de casos de abuso de niños, ¿verdad? Son personas dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, no fiarnos, ¿verdad? No fiarnos en que lo voy a dejar con el tío, que es el padrino, que es la madrina, ¿verdad? Es un equilibrio buscar, ¿verdad? Y saber que no nos vamos a guardarnos en una burbuja, ¿verdad? Pero tampoco vamos a desentendernos completamente, ¿sí? Entonces, importantísimo eso para los niños pequeños. Entonces, el sistema educativo que nos propone, que el niño se conozca, que el niño reconozca, ¿verdad? Pero tanto en la preprimaria como en la primaria como en la secundaria, estamos aquí también con este debate en el cual el Ministerio de Educación nos dice el currículo no es una camisa de fuerza. Usted lo puede acoplar a las necesidades del colegio, ¿verdad? Pero en los colegios, al final, más que todas las instituciones privadas, las religiosas, hacen mayor énfasis. En línea súper conservadora también. Exactamente. Estamos hablando ahí de que ya se tomaron en serio de que eso no es una camisa de fuerza, entonces lo quitamos.
¿verdad? No existe, ¿verdad? Lo ignoramos, entonces lo ignoramos en casa, lo ignoramos en colegio, ahí dejamos desastre total. Es un desastre total, estamos dejando al niño prácticamente a merced de las redes sociales, porque el niño va a saber, el niño sabe, el niño ha visto, el niño tiene acceso, aunque en la casa yo esté sentado a la par de él viendo la televisión todo el tiempo, sí. Aunque tenga levantadas todos los firewalls en las computadoras para que no entren a ninguna página, o sea, los niños van a tener acceso de alguna manera u otra, ¿sí? Entonces, y no de la mejor forma, porque no se van a educar. Sí, ¿no? Sí. Desde la ignorancia, mala información, ¿sí? Entonces ahí... o de querer encajar en un grupo, recurrir a buscar a cualquier fuente, cualquier información que les haga sentir que van a encajar, si lo manejan de esa manera, claro. Sin buscar una guía adecuada, porque no hay cultura de eso. Entonces también pensaba en que en nuestro afán como adultos de querer orientar mejor a nuestros niños, fácilmente podemos caer en la distorsión de los términos, de los conceptos y confundirnos. Claro. Y aplicarlos mal. Tú ya comentaste que la sexualidad depende de varias áreas, entre ya hablamos de lo biológico, ya hablamos incluso de la estructura política, y también comentabas sobre la estructura hormonal. ¿Cuáles son las hormonas líderes dentro de una sexualidad sana en el ser humano? Tanto hombre como mujer. Claro, muy bien, muy bien. Estamos hablando aquí definitivamente desde la reproducción, ¿verdad? Como una esfera biológica, ¿verdad? Necesitamos hormonas como la testosterona, estrógeno, ¿verdad? Las líderes. Sí, las líderes, sí, definitivamente. Son las dominantes. Sí, son las dominantes, ¿verdad? Definitivamente. Estas hormonas, ¿verdad? Como productoras específicas, en el caso de la mujer, los estrógenos a la hora de madurar los óvulos, ¿verdad? Entonces, saber muy bien desde la biología que una mujer ya nace con óvulos inmaduros dentro de sus ovarios y son los que tienen por el resto de su vida, ¿verdad? El cual van a empezar a madurar y desde la primera menstruación van a ser liberados uno de cada lado, ¿verdad? Cada mes. Y se acaban, ¿verdad? Se acaban aproximadamente entre los 45 y 55 años, ¿verdad? Y se acaban, ¿verdad? Entonces, los estrógenos, ¿verdad? Obviamente ya van a empezar a reproducir todas esas características sexuales, ¿verdad? Sexuadas de la mujer, tanto primarias como secundarias. Las primarias que están asociadas directamente con la reproducción y las secundarias que no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, el estrechamiento de caderas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa voz un poco más femenina, ¿verdad? El crecimiento de los pechos, ¿verdad? Que crean la figura femenina como tal, ¿verdad? En el caso del hombre, la testosterona como la impulsora en la creación de espermatozoides. A diferencia de las mujeres, los hombres nacen sin espermas y es hasta la pubertad donde los testículos estimulados por la testosterona empiezan a reproducir, ¿verdad? O a crear estos espermatozoides, ¿verdad? Como la célula sexual característica. La testosterona, como otras características, ¿verdad? Reproducciones o físicas para el cuerpo del hombre, ¿verdad? El vello corporal, la voz un poco más gruesa, el crecimiento de los genitales como tal, ¿verdad? El oscurecimiento, perdón, de los genitales como tal, que van a tener esa funcionalidad sexual como tal. Saber, ¿verdad? Que las mujeres también tienen una mínima cantidad de testosterona en su cuerpo, porque también tienen otras funciones a nivel reproductivo, no solo reproductivo, sino que también de otros sistemas del cuerpo, ¿verdad? Sí, entonces la testosterona también ayuda a sintetizar algunas proteínas específicas del cuerpo como tal, por eso las mujeres tienen una mínima cantidad. ¿Sí? La fuerza. Sí, claro, definitivamente. Bueno, por eso no somos tan por eso no tenemos tanta fuerza, pero o sea, es la que nos... Sí, pues, sí, a menos que haya un desbalance hormonal ahí, porque también, al menos yo conozco casos de mujeres con niveles de testosterona muy elevados que les ocasiona un desbalance hormonal bastante importante. Como padeciendo los ovarios, también tener un poquito más de testosterona de la normal. Sí, y conozco también hombres con un nivel de prolactina mucho mayor al normal, por lo que incluso llegan a lactar. Claro. ¿Verdad? Entonces, justo como tú lo decías, creo que es en el estándar, ¿verdad? Pero no quiere decir que no haya algunas excepciones o algunas condiciones físicas que puedan incluso, y aquí caemos a lo que tú decías al inicio,
algunas cuestiones físicas que impacten en la libido, por ejemplo, en el deseo sexual y demás. Claro. ¿Cómo podemos mantener, es cierto, va a llegar una etapa de tu vida que ya tus niveles de estrógeno a nivel de mujeres lo vamos a tener mínimo, pero ¿cómo tú como sexólogo qué recomendás que se vaya estimulando o desarrollando para que esa vida a nivel hormonal la tengamos más tiempo? Claro. ¿Qué podemos hacer? Para hombres y para mujeres, ¿qué consejos nos das? Bueno, para hombres y para mujeres, realmente, y aquí sí es hay sí que una diferencia muy drástica entre hombres y mujeres, ¿verdad? La libido de un hombre es más fácil de estimular, ¿verdad? Aquí, en principio, sí, una diferencia específica, ¿verdad? Que hay que reconocer es que el hombre es más visual, ¿sí? El estímulo visual del hombre va a incidir directamente con la libido, ¿verdad? Claro. Entonces este estímulo visual, ¿verdad? Desde el ver a una mujer, ¿verdad? Que no conoce en la calle, que al final, ¿verdad? O en una película, ¿verdad? Sí, un tema un poquito delicado, sí, o sea, porque se llega a malinterpretar, o se llega a abusar. No, o sea, las cosas como son, los hombres llegamos a abusar, y ahí sí que hasta violentar, ¿verdad? De una manera pues tremenda, ¿verdad? Observar mujeres en la calle de una manera hasta morbosa, ¿verdad? Claro. Que pues, completamente algo que no se debería dar, pero por ejemplo, les pongo una modelo, ¿verdad? En televisión y todo, y ese estímulo visual va a generar una libido, ¿verdad? Eso va a incrementar la libido del hombre. Prácticas sexuales sanas, ¿verdad? Entonces aquí ya entrando de lleno a las prácticas sexuales sanas, desde la información, el saber, por ejemplo, que la masturbación, ¿verdad? Tanto masculina como femenina es sana, es saludable, ¿verdad? Entramos en un tema un poquito disparejo con ciertas cuestiones religiosas y morales, pero la masturbación es buena, ¿verdad? Por el autoconocimiento. Por el autoconocimiento, la autoestima. Los neurotransmisores que generas. Los neurotransmisores, ¿verdad? Y que disminuimos también, ¿verdad? Aumentamos la serotonina, bajamos el cortisol, ¿verdad? Que son estas sustancias químicas, ¿verdad? Que al final van movilizándose, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, una sexualidad sana, informada, ¿verdad? La construcción de relaciones sanas, saludables, ¿verdad? También van a incrementar y van a mantener una libido, ¿verdad? El saber que una persona idealmente y culturalmente, podemos decir, ligada o conectada con otra persona en reciprocidad, en una relación estable, ¿verdad? Donde hay una comunicación asertiva, hay libertad, hay confianza, comunicación, ¿verdad? Va a generar esa seguridad y por ende esa asociación de estímulos positivos hacia otras esferas, entre ellos la sexualidad, ¿verdad? Y las personas que también deciden, ¿verdad? Y también es un tema un poco polémico, que deciden no tener una sola pareja, ¿verdad? Dentro de la información, que deciden experimentar su sexualidad con múltiples parejas dentro de la seguridad, ¿verdad? De métodos anticonceptivos y chequeos oportunos, ¿verdad? Pueden estimular, ¿verdad? Esa libido en función de lo que sus necesidades tienen en ese momento, ¿verdad? Nuevamente decimos que no estamos sujetos a seguir un plan de vida como tal, ¿verdad? Uno decide dentro de su libertad, pero saber bien que esas decisiones que estamos tomando vienen desde la salud, ¿verdad? Claro, sí. Y que traen consecuencias. Y que van a traer consecuencias, tanto positivas como podrían traer negativas, ¿no? Claro. Como todo. Y también la alimentación, pienso yo, no sé qué dices tú. Sí, definitivamente, los hábitos de alimentación, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, esa vasodilatación que nosotros estimulamos en nuestro cuerpo con el ejercicio, también en algún momento van a incidir de manera positiva en nuestra libido, ¿verdad? Esa oxigenación constante, que al final, regreso a la masturbación, que también tiene que ver, el acostumbrar a nuestro cuerpo, ¿verdad? A saber que la sangre oxigenada llega a nuestros genitales también. Y esa sangre oxigenada va a llevar energía, va a llevar glucosa, va a requerir ese gasto de energía, ¿verdad? Para fortalecer estos procesos sexogenitales como tal, ¿verdad? En la masturbación y en las relaciones
sexuales o sexo, como se dice comúnmente, van a establecer una libido. ¿Qué más? A nivel mental, a nivel cognitivo, abrir la mente a experimentar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con experimentar? A saber que el sexo tradicional, ¿verdad? Tiene una función reproductiva, por supuesto. Religiones, ¿verdad? Tachan cualquier práctica sexual fuera de la función reproductiva como un pecado, ¿verdad? Porque el sexo es solo para reproducirse ya, ¿sí? Entonces, cambiar ese concepto y saber, dentro de mi experiencia sexual, ya sea solo o con mi pareja, el tener la confianza de decir, puedo experimentar cosas que me hacen sentir bien físicamente y sexualmente satisfecho, ¿verdad? Tomando en cuenta que al final la relación o el sexo que yo estoy teniendo, en principio, ¿verdad?, debería tener una prioridad en el compartir con otra persona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí también, hilándolo un poquito con los motivos de consulta, ¿verdad?, el saber que existen parafilias. ¿Han oído hablar ustedes un poquito de parafilias? Sí. ¿Verdad? Esas prácticas sexuales fuera de lo común o fuera de lo tradicional, que en algún momento, al depender de ellas, ¿verdad?, estamos malentendiendo el sexo, ¿verdad? Estamos dándole un significado que no debería tener, ¿verdad? Si no me cacheteas, si no me amarras, si no me ahorcas, ya no siento el mismo placer. Claro. Ahí estamos hablando un poquito de ya hay un compromiso ahí, ¿verdad? Yo estaba una vez leyendo sobre el clic que hacen las parejas con parafilias, pongamos como el sadismo y el masoquista. Ajá. ¿Cómo hacen de clic? O sea, visible, pueden estar en una reunión y se detectan fácilmente y hacen clic y sale una relación un poco tóxica también en ese sentido. Pero como hay también las parafilias que se hacen como trastornos de la personalidad que hacen clic, también hay parafilias que hacen clic. Definitivamente. Entonces aquí es donde las personas en algún momento podrían, por ejemplo, ya yéndonos un poquito a lo gráfico, ¿verdad? Hay mujeres y hay hombres, ¿verdad?, que les gusta recibir una nalgada de su pareja, ¿verdad? Que esa nalgada no va a representar que estoy enfermo, que tengo necesariamente una parafilia, que me voy a incursionar en el sadomasoquismo. No, o sea, una nalgada, un gesto pues relativamente dentro de la confianza de pareja, dentro de la comunicación, dentro de del y hasta el lenguaje corporal de atracción. Sí, como un código de comunicación entre ellos, o no de comunicación, sino de, no sé si puede funcionar como un anclaje, o no sé si puede funcionar como un hábito, pero que muchas parejas lo hacen y entre ellos se entienden porque de repente los lleva a otro momento que les causó gracia o que les causó en su intimidad algo especial que los conecta, y de repente al solo hacer así saben en qué se comunicaron ellos en el pasado que los ancló a ese momento, ¿verdad? No sé si puede funcionar como esa forma, pero sí, no necesariamente tiene que ser un indicio de un trastorno. No, para nada. Entonces aquí ese es el... Y eso me gusta que lo hayas aclarado, porque en alguna ocasión sí me hicieron a mí una pregunta un poquito comprometedora, porque ¿qué responder si no es que uno sea experto en la materia, ¿verdad? Porque muchas veces le hacen preguntas a uno que ni uno se ha hecho, por lo tanto no has tenido como el momento de tener una claridad para saber qué responder, ¿verdad? O para saber cómo lo tomarías tú. Entonces sí puede ser un poco delicado, porque justamente eso, ¿y qué le respondo? ¿Verdad? ¿Y qué te preguntan? Recuerden que pueden mandar todas sus preguntas por inbox, sería porque el WhatsApp no está habilitado ahorita, entonces por inbox, de forma confidencial, lo vamos a comentar. Yo también tenía ya unas preguntas y ahí ya las he ido metiendo con la conversación, ¿no viste? Entonces esperamos que ya varias estén ahí solventadas. Sí, no, y cualquier pregunta es bienvenida. Yo creo que cuando tenemos esta oportunidad de hablar de la sexualidad en este ambiente,
si bien no es académico, pues estamos aquí en Una la comodidad, pero un ambiente saludable. saludable Entre e informado. amigos. Entre amigos, acá. Sí, dejando por un lado la morbosidad, porque al final culturalmente asociamos el sexo con el porno. Ese es el primer error, creo. Definitivamente, Ajá. definitivamente. Entonces desde ahí hay una concepción errónea del sexo como tal, ¿verdad? Y regreso a lo mismo, o sea, el sistema educativo al final de cuentas provee esa línea de conocimiento. La sexualidad como tal, solo la carrera de bachillerato en la clase de psicología tiene un componente de sexualidad, tiene una competencia completa de sexualidad. Dentro de sus 6 competencias, solo una habla de sexualidad y basta, ¿verdad? Estamos hablando de que en cuarto bachillerato cuarto pues, grado de la carrera de bachillerato, las personas que estudian psicología o llevan a clase de psicología deberían de llevar un amplio conocimiento de la sexualidad, Claro. no solo biológico, sino que también emocional. Todas sus áreas. Todas sus áreas. Y definitivamente. justo Y no se cubre. en una etapa de la vida como en el diversificado, como lo conocemos aquí en Guatemala, tan importante que es cuando las hormonas están más alborotadas quizás, o cuando empiezan a alborotarse y cuando en nuestra actualidad hay más acceso tan fácil a la tecnología y que la tecnología te da el acceso a más información. Sí. Entonces, que allí puede haber líneas muy delgadas que muchas veces como adultos tampoco por esta misma cultura en la que vivimos podemos sentirnos en la libertad de decirle a alguien, mira, te recomiendo este tipo de contenido que si bien son temas sobre sexualidad, te van a instruir. Entonces no existe mucho eso. No. El joven, el adolescente se va a los amigos, Claro. a las amigas, a los contenidos en páginas gratuitas, ¿verdad? Entonces se vuelve bastante delicado porque, como bien decíamos antes, toda acción trae una consecuencia, ¿verdad? Y muchas veces aprendemos a la mala, ¿verdad? Ya cuando de repente hay una enfermedad de transmisión sexual, cuando hay un embarazo no deseado, entonces sí se pone en riesgo. Debe ser un tema preventivo. Y no paliativo. Ajá. Exacto. Como toda la salud en Guatemala. Exacto. Lastimosamente aquí no existe la salud preventiva. No, No sí. existe de ninguna de los planes, Y menos si hablamos de salud mental. No, Menos si hablamos de salud mental. definitivamente. Seguimos en varias áreas, ¿verdad? Y entre una de esas es el área de desarrollo. ¿Qué recomendarías a las personas que están en la menopausia cómo poder vivir una sexualidad sana? Menopausia y andropausia, porque a los hombres también les Sí, nos ataca. también, y ese término casi no se utiliza. Varios hombres no saben que existe la andropausia. Sí, es más fuerte el ego. Es más fuerte, es que con el hombre es el ego el que nos ataca, ¿verdad? Es el ego desde una concepción histórica, cultural, nuevamente. Su valía ya Su valía, claro. ¿Qué problema tenemos nosotros entre la menopausia y la andropausia? En primer lugar, que están desfasadas, ¿verdad? Porque hay un momento en el cual la mujer empieza con su menopausia y el hombre está tal vez todavía en un pico ahí sexual. En la andropausia, y ahí es donde muchos matrimonios. Exactamente, porque de ahí existe una frustración de parte del hombre cuando está en la andropausia y la mujer ya salió de la menopausia y tiene ese reflorecimiento post-menopausia que otra vez vuelve a activar. Eso dicen de que los hombres en su adolescencia van para arriba y están, en cambio las mujeres están abajo. Pero ya cuando van pasando años y años, ya de 35, 37, comienza un auge. Claro, definitivamente. Hay un pico ahí en el cual entonces reconocernos como personas, ¿verdad? Que tenemos un proceso biológico, ¿verdad? Sí, desde la validación, desde la información, saber que estoy viviendo un proceso biológico temporal, ¿verdad? Segundo, no es una condena de muerte, ¿verdad? El saber que hoy por hoy como mujer, ¿verdad? Estoy en la menopausia y no quiero que mi esposo me toque ciertas partes de mi cuerpo porque estoy reseca, porque me duele, porque ya no es como antes, no ¿verdad? tienes deseo. Sí. Es expresar expresar emociones y las necesidades que tengo como mujer.
¿verdad? Claro. Ay, ese cariñito, ¿verdad? Ah, mira. Es más emocional lo que se pide. Sí, sí, y que al final también es base en la relación, ¿verdad? Esa contemplación de las necesidades del otro, ¿verdad? Y el atender esas necesidades desde lo que me están diciendo o desde lo que yo, al conocer a mi pareja, sé que necesita, ¿verdad? Porque como nunca me lo dijiste, nunca supe. O sea, hasta que me tiraste el sartenazo y medio entendí que quería. Sí, o sea, hasta ni eso se comunica, ¿verdad? Estoy iniciando un proceso. Sí, de menopausia. sí, entonces al hablarlo, ¿verdad? Entonces el hablarlo, el buscar oportunidades y sensaciones que no necesariamente tengan que terminar, por ejemplo, en una masturbación o en una penetración, ¿verdad? Nuestros cuerpos tienen zonas erógenas de la cabeza a la punta de los pies, ¿verdad? Entonces existen esos puntos estimulables, ¿verdad? A nivel físico que como pareja, ¿verdad? O como mujer, ¿verdad? Yo sola puedo estimular, o como hombre yo puedo estimular, ¿sí? El mito del hombre que si no eyaculo no, que para llegar al orgasmo tengo que eyacular, eso es mentira. Sí, es ¿verdad? diferente, Son mitos, ¿verdad? sí, son mitos, ¿verdad? Que la gente tiene que ir reconstruyendo, ¿verdad? Entonces igual la mujer, o sea, si no me penetra el sexo no fue exitoso, ¿verdad? Y qué rico es simplemente estar echadito con la pareja, el abrazar, el sobar, Los sentidos. ¿no? los sentidos, Claro, ¿verdad? y es que al final eso es la intimidad, no tanto el acto sexogenital, sino el contacto, la cercanía, el conocerse, que le gusta, si le gusta que le acaricie la oreja, que le hable ojito. Eso realmente es la intimidad, que creo que también hay una confusión ahí entre intimidad y sexualidad. Ajá. ¿Verdad? La intimidad no Y creo que las mujeres ya lo vamos teniendo un poquito más claro. En cambio, los hombres creo que, ya. o no sé, por la cultura, está metido solo en un tipo de. Claro, sí. Sí, la zona erógena del hombre, desde la mentalidad, viene que los genitales, ¿verdad? Ajá. Si no hubo sexo oral, si no hubo sexo vaginal, si no hubo sexo anal, si no hubo una penetración, no hubo sexo, ¿verdad? Y el hombre, si supiera dónde podría sentir otro tipo de estimulaciones, ¿verdad? Satisfactorias. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre no habla, ¿verdad? Sí, el hombre no habla. Sí, Sí. Tengo, ahí sí no han sido pacientes, sino amigas en algún momento sí me da la curiosidad. Compañeras de trabajo. Pero Pero no vayas a decir el nombre. perdón. Eso lo dijo Marisol porque Ignacio y yo trabajamos juntos. Sí. En la oficina les doy tantas cosas. Pero Me debe una. a mí me da curiosidad, ¿verdad? Porque dentro el dedicarme a esto, ¿verdad? Me ha abierto también a escuchar diferentes Cambia la historia. Opiniones. Si no, me va a matar. Sí. Pero ¿cuántas zonas podrían y las mujeres dentro de su curiosidad, ¿verdad? Alguien. No. Me están poniendo en evidencia de algo que no me pasó. corresponde a mí. Vamos a otra historia. No, estoy bromeando. Sí, No, dale. No, pero otro ejemplo. Me dicen una vez, a mí realmente no me molestaría meterle un dedito a mi esposo. Me dice una amiga una vez, ¿verdad? Que no fui yo. No tengo esposo. Porque no hay esposo. Porque yo no estoy casada. Porque no hay esposo. No, pero una vez me dijo, a mí me gustaría, pero es que yo le digo eso a mi esposo y me saca del cuarto, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Porque es una zona súper erógena. Por supuesto. Tantas terminaciones nerviosas que hay ahí, indistintamente de que sea hombre o mujer. Claro, sí, caballeros que van a su primer examen de próstata después de los 40 años. Que se recomienda que son- 40 años Claro. ir a hacerse su examen. Por Claro. favor. Sí, sin falta, una vez al año, ¿verdad? Ajá. Hombres
hombres que optan por, hoy por hoy, examen de próstata, hay también láser, pero nunca, como dicen los doctores, los doctores muy bien no dicen nada como meter el dedito, porque sí hay una genuina... hay una brecha a nivel de sí, resultados. Claro, efectivamente, pero una erección involuntaria. Sí, entonces el hombre en confianza con sus amigos, además va a decir, miren, fui al doctor, me metió el dedito y tuve una erección. Y me gustó. O sea, me asusté. Sentí, justamente hablábamos una vez, creo, con vos, Marisol, no sé si estaba Majo. Ahorita me voy a ver. Ya te está brincando. No, de que muchas veces. Pero si yo digo que no eras vos. Tampoco fui yo creo que fue cuando hablamos de la adicción a la pornografía, que el sentimiento de culpa que muchas veces desarrollan algunas personas, porque puede ser inevitable sentir placer por algo que no necesariamente está queriendo la persona que suceda. Socialmente. Entonces, ahorita que mencionabas esto sobre los exámenes de próstata, que es indispensable que los hombres se hagan, pues puede ocurrir, ¿verdad? Y por la falta de información de este tipo que es constructiva, muchas veces pueden caer en sentirse hasta confundidos o pueden sentirse de repente hasta violentados por el médico, sobre todo si no se les explica qué puede pasar, ofendidos, vulnerados, si no se les explica sobre todo qué puede pasar durante el examen. ¿Verdad? Y la consecuencia también si no se realiza este tipo de exámenes. Exactamente. Sí, un cáncer. Las consecuencias ahí sí de ganar y no tomar las decisiones, siempre va a haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces aquí las concepciones, ¿verdad? Las concepciones hacia el sexo y en torno al sexo, importantísimos, ¿verdad? El tener claro que nuevamente estamos inmersos en una sociedad muy tradicional, ¿verdad? Muy machista, ¿verdad? Donde la mujer, si bien no es un grupo minoritario, es un grupo minorizado, ¿verdad? Desestimado emocionalmente de, empezó con el drama, empezó con no sé qué, se enojó porque no le dice cariñito. O sea, es esa completa invalidación, ¿verdad? Hacia los sentimientos de las mujeres y esa completa negación a los sentimientos de los hombres trae estas consecuencias. Entonces es aquí donde la sexualidad ya no está, ¿verdad? La adicción a la masturbación y a la pornografía, ¿verdad? Como a las parafilias, tienen otro trasfondo psicológico, ¿verdad? Desde una conducta compulsiva, desde una conducta obsesiva, desde un trauma. Podemos hablar ahí ya de algo patológico. Definitivamente. Y al hablar de patología, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Estamos hablando nuevamente de un trastorno mental, ¿verdad? O emocional, ¿verdad? No necesariamente algo que no, y eso es lo triste, ¿verdad? Y lo alarmante, que dejamos pasar. Claro. Es que fíjate que la salud mental también, así como los temas sexuales, son un tabú. Y cuando nosotros hablamos de un trastorno, ya creamos un cuadro fatalista o que no, como yo voy a tener un trastorno, ¿verdad? O sea, ya sea de ansiedad, depresión, personalidad, de toda la línea. Y creo que incluso me llamaba la atención que según ¿cómo era lo de la cuestión de salud? Informaba que 3 de 4 personas padecen trastornos mentales. Entonces aquí vemos, saquemos puertas. No, imagínate, o sea, es un tema que no está tan lejos, entonces ya hay que también quitarle ese tabú. Oye, me maché de desenvainado. Tengo gripe. Sí. ¿Verdad? Entonces también yo me recuerdo una vez, yo hice mi práctica de psicología en un centro de salud y me recuerdo que íbamos a trabajar todo lo que era los adolescentes en el preventivo. Y me recuerdo la persona que fue a dar la capacitación a los que estábamos, decía que tú evalúa todos los trastornos clínicos, pongamos. No, o sea, tenés que buscar cuál es el trastorno tanto sexual, ¿verdad? Porque ahí hay, ¿verdad? Entonces hay que buscar no solamente ansiedad, depresión, adicciones, de personalidad, busca también algo sexual, porque hay.
Entonces, ¿cómo es? Porque también hablando de temas, tanto de la salud mental como sexual, los miramos como tabú y que eso no pasa, ¿verdad? Y no, o sea, la idea es reconocer, trabajar, gestionarlo y para adelante. Definitivamente no es el fin del mundo. Reconocer que todo proceso terapéutico lleva su tiempo, ¿verdad? Que al final también nos dejan en jaque, ¿verdad? Claro, nosotros como profesionales tenemos la justificación clara de por qué un proceso lleva su tiempo, ¿verdad? No es por estafar al paciente, no es por tenerlo 2 años en consulta, ¿verdad? Sino que hay genuinamente ahí sí que una bola de nieve hay que desarmar, ¿sí? Y es impresionante porque yo los casos que he tratado en clínica me los ha referido una terapeuta clínica, ¿verdad? Pero, o sea, nos ha funcionado, pero hay veces que el paciente trae algo de clínica y lo trae para acá, entonces ya lo sexual no solo es sexual, sino que es, pues sí, pues como desde que tu mamá falleció, qué coincidencia, o sea, eso es el diálogo interno, ¿verdad? Tampoco se lo dices ya vas haciendo los tips. Sí, ya ese diálogo interno decir, pues, aquí hay una fijación, aquí hay una obsesión, una compulsión que nos lleva a esta conducta irresponsable sexual o que nos lleva a esta disfunción. Y, o sea, realmente la sexualidad desde la educación tiene tanto que aportar, ¿verdad? Es el hecho de que nosotros le demos la oportunidad desde que son niños, ¿verdad? El no cerrarnos como padres de familia a no, en el colegio no se toca ese tema, nosotros nos hacemos cargo en casa y Dios guarde, le hablaron de penes y vulvas a mi hijo en el colegio porque ya los estoy demandando. Y no, ¿verdad? No debería ser así, ¿verdad? Entonces, el prevenir y el tener a nuestros chicos informados nos van a traer bastantes ventajas, ¿verdad? Y es desde la infancia. Definitivamente. Ese niño en primaria, ¿verdad? El Ministerio de Educación solicita y promueve la educación sexual desde lo biológico, ¿verdad? Que es lo aceptado, ¿verdad? Porque no puedo hablar de, por ejemplo, de un noviazgo, ¿verdad? O las implicaciones emocionales y responsabilidades de un noviazgo a un chico de segundo primaria, ¿verdad? Sí, o sea, está un poco edad correspondiente a su educación. Pero ese también es un tema importante, porque hoy en día hay niños de 5 años, de 6 años o menos, a quienes los papás les preguntan o los papás ponen evidencia. No digo que todos, hay algunos que mira, con tales que ya tenés novio, con tales que ya tenés novia. Te gusta. Ajá, exacto. Y que muchas veces va de los papás a los hijos, de los hermanos, entre hermanos u otros familiares. Entonces empieza a distorsionar también algo tan bonito como el noviazgo, que tiene etapas para poder vivirse con la educación adecuada, dejando a los niños vivir cada etapa de su vida. Claro. Entonces también es un tema importante ahí porque se da mucho eso. Por ejemplo, que ahora, si se dan cuenta, en redes sociales hay muchos videos de niños y niñas bailando reggaetón, por ejemplo. Entonces, y que lo bailan de una forma que uno se queda con la boca abierta porque ya hay movimientos muy sexuales, muy sexualizados, creo que es la palabra. Sexualizados, ajá. Y muy inapropiados para un niño, incluso para jovencitos, para preadolescentes, ¿verdad? Entonces sí es un tema muy importante y delicado, porque generalmente en nuestra cultura a los padres de familia pues no les gusta que se les diga, mire, un momento, ¿verdad? Eso es inapropiado para la edad de sus hijos. Claro, al final la potestad está en los papás, ellos toman las decisiones. Saber, ¿verdad?, que hay ese equilibrio en decir, no puedo tener a mi hijo una burbuja y cada vez que pongan un reggaetón en la fiesta sacarlo. No se puede, ¿verdad? Pero bueno, o sea... ya vienen las campañas publicitarias de verano y mujeres en bikini. Claro. Pero si dentro del hogar existiera esa comunicación efectiva, ese trasladar el conocimiento desde la educación, el niño, la niña puede ver,
pero sabe, porque ha sido instruido en su casa de que puede ver publicidad en redes, en pancartas, en UPIs, en lo que sea, pero el niño va a saber que no es acorde a su edad. Discernir, ¿verdad? Discernirlo, exactamente. Respetarlo, pero sí no necesariamente practicarlo. Sí, no sé, ¿qué me diría yo? ¿Qué consejo le daría yo a una mamá que me diga, mire, fíjese que yo no quiero que mi hijo escuche reggaetón, o no quiero que mi hijo esté expuesto a reggaetón? Cosa que... O sea, yo no le diría, mire, déjelo encerrado en casa cada vez que haya una kermés. Claro. O váyase con él a la kermés y quédese. Como el audífono. Controlenlo. Sí, no. Pero hasta cierto punto decirle, bueno, ¿cómo bailarías tú? Y después esperamos en clínica a ese niño. Aquí, pero, bueno, ¿cómo bailarías tú esta música? Ajá. Mira. ¿Qué pensás incluso? El pensamiento crítico, el desarrollar un pensamiento crítico. Sí, ¿tú crees que esto que está diciendo la letra es de niños o es de adultos? Tú sabes qué significa esta palabra, ¿verdad? Yo te la puedo explicar. Sí, esta palabra ya se va a lo vulgar, ya es una palabra inadecuada, ¿verdad? Esta no es una forma de referirse a un hombre, esta no es una forma de referirse a una mujer, ¿verdad? Este acto que menciona la canción Bad Bunny, no sé, esta letra que tiene acá, eso no es el sexo, el sexo es una práctica amorosa que ciertas personas en pareja, papá y yo en algún momento, o sea, sí, o sea, ese diálogo, ese cubetazo de agua helada del papá. Pero mejor que lo lleven ellos. Claro, o sea, que el hijo se entere que sus papás tuvieron sexo en algún momento, tarde o temprano van a sacar las conclusiones, Sí, claro, van a hacer las mates, claro. pero mejor desde la información, ¿verdad? O sea, tu papá y yo mandamos a traer la cigüeña, ¿no? O sea, tu papá y yo, ¿verdad? Nos amamos. de queso. Ajá, o sea, tantas, te trajo ratoncitos, no sé. Sí, no sé. Sí. Ya para ir finalizando, Claro. vamos con las preguntas que a mí me realizaron. Creo que tú también tienes ahí algunas pendientes. Es, ¿qué beneficios y qué desventajas o qué no benefician? O sea, ¿qué no va a beneficiar en la pareja? Ya pongamos un matrimonio que ya lleve bastantes años de casado en utilizar juguetes sexuales. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas? Desventajas. Ventajas y desventajas. Ajá. Ok, primero, dentro de la práctica sexual, ¿cuáles son nuestros tres pilares? Nuestros tres pilares son comunicación, consentimiento, ¿verdad? Y la libertad / confianza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el comunicar que quiero implementar, ¿verdad? Traer un juguete sexual a la cama. Ventajas, el abrir la mente y el explorar con mi pareja, que es la persona a la que más amo, ¿verdad? Y una experiencia diferente dentro de nuestro sexo. Esa es la ventaja. Implementarlo de una manera que podamos generar la creatividad, desarrollar más el vínculo desde otras perspectivas, y complicidad, ¿verdad? El saber que puedo compartir eso con mi pareja, ¿verdad? Ya por sí va a nutrir la relación. Desventajas, no habría alguna a menos que el juguete reemplace a mi pareja. ¿Sí? O sea, yo debería ser capaz de tener una experiencia sexual satisfactoria con mi pareja, haya o no haya penetración, con o sin juguete. ¿Sí? Entonces, como no, ya sácate el hilo porque no, aquí ya no va a llegar al orgasmo. Fatal. ¿Y eso es común? En algún momento podría ser, ¿sí? Dentro de, ya si hay un precedente de un comportamiento compulsivo, normalmente las personas sobreestimuladas, que es el problema también del acto sexual, cuando ya hay una sobreestimulación, las sensaciones ya requieren mayor, como una droga. Ajá, va a requerir mayor intensidad. Si me puse borracho la primera vez con una cerveza, la enésima vez voy a necesitar yo 20 cervezas. ¿Sí? Entonces igual, si antes en 5 minutos con, no sé, ahora van a estar más. ¿Sí? Entonces ahí es el problema. ¿Sí? El tener claridad que mi pareja es la prioridad. Claro. Y tener límites también, ¿no? Hablar claro y tener límites.
y para poder determinar en qué momento puede dejar de ser saludable para la pareja, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y cómo abordarías ese lapso de dejar esa sobreestimulación y regresar al encuentro de pareja? Yo propondría, bueno, hablando ya con la pareja, teniéndola enfrente, primero los tendría yo que conocer y que ellos mismos me vayan expresando qué curiosidades tienen, qué gustos tienen dentro de la práctica sexual y proponerles otro tipo de actividades que no necesariamente requieran el juguete, ¿verdad? El incentivar también entre la pareja el consentimiento de decir, a mí no tengo ganas de usar el juguete, y que ese no sea un tema ni de culpabilidad, que no sea un tema porque al final yo quiero estar con mi pareja. Entonces mi pareja me dice, no, yo quiero usar el juguete, ¿por qué me voy a pelear yo con él? O sea, me pelearía no me pelearía, pues, pero me sentiría incómodo que yo quiero estar contigo. O sea, sí, pero que me diga con toda confianza, no quiero usar el juguete, ¿verdad? Entonces, es el dejar el juguete de forma gradual y decirles, bueno, entonces vamos a hacer el experimento que si ustedes tienen sexo 3 veces por semana, ¿verdad? Un día sea especial sin juguete. La siguiente sesión, bueno, entonces ahora, ¿cómo les fue? ¿Verdad? Probaron este nuevo ejercicio, se hicieron un masajito, probaron otros estímulos, ¿verdad? No necesariamente sean juguetes. ¿Cómo les fue? Bien, bien. Entonces ahora probemos 3 veces a la semana, vamos a quitar el juguete 2 veces. ¿Sí? Entonces ahí vamos poco a poco. ¿Sí? Y no satanizarlo, ¿verdad? Es que ese es claro. Claro, ni estigmatizar. Bueno, ya mis preguntas están. Las preguntas. Pues en la mañana hablábamos con Marisol y me planteaste una que me pareció muy interesante, que fue, no me la planteaste, es para planteártela, pero es qué señales podemos identificar de una libido sana. Esa era mi pregunta. ¿Qué señales para poder identificar como mujer que existe una libido sana y qué señales podemos identificar en los hombres o pueden identificar los hombres en ellos mismos para determinar que tienen su libido sana? Bueno, es una pregunta muy compleja porque la libido 2 horas más. En términos generales, porque al final sabemos que cada caso es individual. Respuesta de psicólogo, todo depende. ¿De qué depende? ¿Cómo te hace sentir? Sí, el psicólogo es que es una pregunta tan... Mira, pues, en términos generales, ¿verdad? Hay una poca... todo depende de cómo se sienta la persona, ¿sí? Si a nivel emocional... Oye, esa música... Me sentí inspirado. ¿Viste qué sincronización? Me encantó. Ay, no, entré en el papel. Hasta se abrió los ojos. Si nosotros asociamos la libido, ¿verdad? O mi vida sexual con bienestar, estoy bien, ¿verdad? Pero es un bienestar desde todas mis esferas. O sea que lo podríamos determinar de forma sensorial. Sentimental me atrevería a decir yo, ¿verdad? Porque si yo me siento, ¿verdad? Pleno, ¿verdad? Tranquilo, tengo una relación sana, asertiva, ¿verdad? No estoy cayendo en ¿cómo se llama? Infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, no existe un número de veces que tengo que tener sexo al mes para decir mi libido está bien, ¿verdad? Es un estado. ¿Ah? Es un estado. Claro, sí, bien, y aquí es donde digo, viene con el bienestar, ¿sí? Si mi pareja me toca, ¿verdad? Y no tengo ganas de tener sexo, pero quiero estar con mi pareja, no tendría que haber un problema de por medio, ¿sí? Toda vez mi pareja en consenso
no haya expresado una necesidad. ¿Sí? Entonces, las señales, en términos generales, son internas. ¿Cómo se sienten ustedes con su vida sexual? ¿Verdad? Han tenido muchas consecuencias negativas con una vida sexual irresponsable. ¿Verdad? Por ejemplo, asocio el alcohol con múltiples parejas que ya no sé qué pasó, ya no me sé su nombre, empiezo a desarrollar aislamiento porque busco emborracharme y tener sexo con cualquier persona que se me cruce. Genuinamente hay un sentimiento de bienestar, ¿verdad? Sería cuestionarle a la persona, ¿verdad? Genuinamente tú te sientes feliz, ¿qué hay la felicidad? ¿Verdad? Que ir entrando a esa situación que se tendría que tratar. Gracias. Creo yo también que por cuestión de tiempo, hacer otra pregunta nos haría extendernos un montón, que a nosotros creo que nos encantaría porque nos gusta platicar, pero pues también entendemos que podemos volver a invitar a Ignacio para una segunda parte, para una continuación, porque en temas de sexualidad hay mucho, creo yo, que aprender, mucho que redireccionar también, porque creo también que tenemos muchas creencias limitantes que afectan la vida sexual de todos y que eso puede repercutir en los que me rodean, sobre todo en cuestión de pareja, ¿verdad? Para los que elegimos vivir en pareja. Entonces puede ser algo que pueda tener efectos nocivos para la relación, pero sobre todo para la persona, porque ya decíamos que esto pues es individual, pero nos encantaría que volvas a acompañarnos en un futuro cercano, porque tenemos muchísimo que aprender. Y ¿saben qué es lo que más me gusta? Que nos va poniendo la vida en el camino a las personas idóneas para tratar estos temas, porque podemos manejar alguno en específico, pero para eso están los profesionales, los especialistas que invierten no solo su tiempo, sino su recurso económico para poder instruirse y para poder perfeccionar sus técnicas, alimentar sus conocimientos. Y qué mejor que cuando hay también ese encuentro intercultural, porque ya decías que no te especializaste aquí en Guatemala, sino que en México, lo cual te aporta un montón de conocimiento adicional, porque a pesar de que somos países latinoamericanos, nuestras culturas tienen mucho que aportarse una con otra. Entonces, creo yo que esto es algo que podemos aprovechar. Esto yo lo tomo como terapia gratuita. Pero queremos también pedirte que dejes tu información de contacto. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Si hay algún número de teléfono al cual llamarte para poder hacer una cita, para poder ver de qué forma hacer un abordaje adecuado a quien lo necesite. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Gracias por el espacio, ¿verdad? Muy contento, muy satisfecho. Sí, trabajo redes sociales, específicamente me pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? El nombre de la página en Instagram es anteros.sex, ¿verdad? Les dejo la tarea, investiguen por qué anteros, sí. Anteros sin H, ANTEROS.sex, ¿verdad? Que al final es un espacio de sexualidad seguro, ¿verdad? No posteo mucha información porque al final es una página de contacto, ¿verdad? Por WhatsApp, ¿verdad? También se pueden poner en contacto 5190 6717, 5190 6717, para cualquier consulta, ¿verdad? Hacer una cita, ¿verdad? Estamos ahí en procesos de consejería, ¿verdad? Y terapia en este tema sexual, definitivamente. Y que puede ser un adulto como puede ser un niño que requiera orientación, ¿verdad? Que requiera un apoyo, un niño que tenga alguna duda, ¿verdad? Con el apoyo de los papás podemos asesorar tanto a los papás como a los niños y por supuesto parejas, ¿verdad? Entonces muchas gracias y siempre quedamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ti. Así que ya saben, amigos y amigas,
pueden abocarse al profesional que hoy nos agasaja y nos apretuja el corazón con su presencia aquí. Les agradecemos mucho a ustedes por acompañarnos, deseamos que la vida los sorprenda con lo mejor cada día, y nosotras pues nos quedamos aquí platicando un poquito más, socializando, pasando este tiempo que para nosotros es nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de no solo de recreación sino de crecimiento también. Así que muchísimas gracias, les mandamos fuertes abrazos y nuestras mejores vibras. Vibras. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vas vos, el bollo.